Buenos días, alumnos, bienvenidos a la clase de Derecho Privado 4. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de presentarnos en un video anterior. He tenido la oportunidad de escuchar también la presentación de alguno de ustedes. Y hoy vamos a tener la primera clase respectiva del programa de Derecho Privado 4. Hoy vamos a hablar de lo que refiere a las primeras clases del módulo respectivo, donde vamos a hacer referencia a la familia. Vamos a hablar respecto del derecho de familia. Y además vamos a hacer referencia a lo que es la constitucionalización del derecho de familia. Bueno, vamos a comenzar la clase, vamos a hacer clases breves, vamos a intentar aproximadamente dar una tarea para que ustedes puedan explayarse, pero al mismo tiempo cuando se explayen en las tareas, también me gustaría que hicieran ustedes algunos comentarios respecto de la clase, si les han quedado algún tipo de dudas, o que hagan referencia a alguna cuestión que hayan advertido en la misma, porque de esa forma también vamos a nutrirnos tanto el profesor que soy yo en este caso, como todo el resto de las personas que participan como alumnos. En esta primera aproximación vamos a hacer referencia a qué es la familia. La familia es un conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos jurídicos, de los que deriva el matrimonio y la filiación, según la medida o la intensidad que la ley positiva le asigne a los respectivos derechos subjetivos familiares. Es decir, todo lo que entendemos nosotros por familia va a tener trascendencia en el ámbito del derecho de acuerdo al vínculo o a la filiación que ostente o que detente la persona respecto de un núcleo determinado de personas. El derecho de familia va a regular las relaciones de carácter personal y patrimonial entre los miembros de la familia y además entre los miembros en su relación con terceros. Entonces, nosotros tenemos que existe un grupo de personas que tienen vínculos entre sí, y el derecho de familia lo que va a determinar o lo que va a realizar es la regulación de las relaciones jurídicas entre sí. Y además va a regular los vínculos o los efectos que se producen entre las personas, miembros de familia, respecto de terceros. Vidal Tacchini, doctrinario muy reconocido, hace referencia a un concepto muy importante del derecho de familia que varios de nosotros hemos estudiado, y dice que la familia en el derecho argentino es cuando las personas unidas por vínculos jurídicos son regulados por el derecho en la medida y en la extensión determinada por la ley, según que surjan del matrimonio y de la filiación legítima, ilegítima y adoptiva. Estos conceptos que son jurídicos, técnicos jurídicos, yo quiero que ustedes solamente los tomen en consideración. Nosotros ya lo vamos a analizar con mayor profundidad en clases posteriores, pero básicamente lo importante es que ustedes tengan en consideración lo que les acabo de decir hace unos minutos. La familia, esto que nosotros entendemos por vínculos de unión filial, el derecho lo que hace es regular los vínculos o los efectos jurídicos, netamente jurídicos, que se producen entre los que formamos parte de la familia. Lo importante es tener en consideración que el derecho regula las relaciones o los vínculos que se producen entre nosotros, entre las personas que integran la familia, y entre estas personas y los terceros. Todo lo que refiere a cuestiones técnicas y demás, tómenlas en consideración, las vamos a ir analizando con posterioridad, pero lo importante es conocer que dentro de la familia se detentan determinados vínculos, y esos vínculos son los que van generando distintos tipos de efectos jurídicos entre sí.
Esta definición de Vidal-Tacchini tiene elementos, y estos elementos del vínculo familiar, el vínculo biológico y el vínculo jurídico. Es decir, que para que se produzcan estos efectos jurídicos tienen que darse el vínculo familiar, el vínculo biológico y el vínculo jurídico. El vínculo biológico es lógicamente el elemento primario, es el elemento básico, necesario e indispensable para la existencia del vínculo familiar. El nacimiento de un hijo hace nacer derechos y obligaciones, derechos y deberes respecto de esa persona que ha nacido. A su vez, cuando esta persona nacida alcance una determinada edad, irán naciendo también para ella derechos y también obligaciones respecto de la persona que lo ha engendrado. Entonces, a estas cuestiones nosotros le llamamos, todos estos vínculos y efectos jurídicos son los que van a estar determinados por el derecho de familia. La familia es una institución que responde a la ley natural. Luego el vínculo jurídico es el elemento secundario que nace a consecuencia de este vínculo familiar primario. Es decir, el vínculo familiar primario, que es el que se produce a nivel biológico, va a ser el protagonista del nacimiento de este segundo vínculo, que es el vínculo jurídico, que es el que se va a determinar entre las personas que tienen ese vínculo familiar primario. El vínculo jurídico va a prevalecer sobre el vínculo biológico por más que se encuentre condicionado a él, ya que lo califica. ¿Y en qué hace referencia esta calificación? Y bueno, la calificación es que cuando nace una persona, esa persona va a ser calificada como hijo respecto de la persona que lo ha engendrado, y a la persona que lo ha engendrado como padre o madre como respecto a la persona que ha nacido. A su vez, cuando han nacido más de una persona respecto de un individuo, esas personas también tienen vínculos entre sí, que el elemento jurídico lo va a calificar como hermanos. Y así sucesivamente, por supuesto. El vínculo biológico no es bastante para que nazca el vínculo jurídico, sino que debe ir acompañado muchas veces del acto voluntario que culmina con un acto jurídico de emplazamiento en la familia. La voluntad muchas veces hace nacer derechos. Muchas veces es el medio útil para la creación. Y en este caso hacemos referencia al matrimonio. Si no hay un acto voluntario de personas que se unan en matrimonio, no van a ser un vínculo jurídico, es decir, no van a ser un vínculo familiar y tampoco van a ser por consecuencia un vínculo jurídico. Entonces, tenemos como primera unidad primaria o elemento primario al vínculo familiar natural, nacido de la naturaleza. Tenemos el elemento jurídico, que es el que regula a este elemento primario, y también tenemos el voluntario, que es el que nace a consecuencia del acto voluntario de personas. Por ejemplo, la unión matrimonial, la unión concubinal. En el caso del concubinato, es la unión permanente entre una y otra persona, quienes, sin estar unidos en matrimonio, mantienen una relación de permanencia, de unión. No es concubinato la simple unión sexual, circunstancial o momentánea entre individuos, sino que requiere una comunidad de vida. La ley, el elemento jurídico, le va a dar justamente efecto o consonancia o relevancia jurídica en la medida en que esa unión adquiera las características de permanencia y estabilidad. Es importante entonces que hayan tenido en cuenta lo siguiente. Tenemos el vínculo que nace natural de familia,
tenemos como consecuencia el elemento jurídico, que es el que va a regular estas relaciones que nacen del vínculo, del elemento primario, que es la familia. Luego vamos a tener el elemento que surge en forma voluntaria, es decir, para que nazca los derechos y las obligaciones vamos a necesitar un elemento voluntario, como por ejemplo que dos personas se unan en matrimonio o en concubinato, y a partir de ahí vamos a tener en cuenta que el nacimiento del derecho de familia. Y a partir del nacimiento del derecho de familia vamos a interpretar que el orden público domina numerosas disposiciones de nuestro derecho de familia. Ustedes a lo largo del estudio de lo que es el derecho de familia van a lograr observar que el derecho público incide y también, que va a ser el otro punto que vamos a observar nosotros en esta clase, con la constitucionalización del derecho de familia, van a poder observar cómo la preeminencia que le ha dado nuestro legislador al derecho de familia y o a los vínculos de familia. En el derecho de familia, el orden público domina numerosas disposiciones, las que regulan las relaciones personales entre los cónyuges, las relaciones paterno-filiales, las que determinan el régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes de los cónyuges. El familiar limita las facultades individuales. Vamos a ver también el estado de familia, la ubicación o el emplazamiento que un individuo le corresponde dentro de un grupo social, el estatus en función de la ubicación que tiene esa persona dentro de un determinado ámbito familiar. Es decir, que a todo individuo le va a corresponder un estado de familia determinado por los vínculos jurídicos familiares que lo unen respecto de otras personas. Nosotros ya vamos a observar que no es lo mismo el efecto jurídico o los derechos y deberes que nacen de los padres respecto de los hijos que de los hijos respecto de los padres, o de los padres respecto de los hijos que de los hermanos entre sí, o de los hijos respecto de los abuelos, o de los abuelos respecto de los nietos. Es decir, cada ubicación que una persona detente en una familia le va a dar determinado estatus y como consecuencia de ese estatus determinados derechos y deberes. Partiendo de esta cuestión básica que hemos observado, entonces tenemos el nacimiento del vínculo natural de familia, tenemos el efecto jurídico, el elemento jurídico que nace como consecuencia del mismo, que es el que va a regular las relaciones entre sí. Hemos también observado el elemento voluntario, que es para que se produzca el efecto jurídico, se necesita del acto voluntario de las personas con la unión matrimonial, con la unión concubinal. Hemos observado también el orden público que predomina en el derecho de familia por la importancia o la relevancia que el legislador le ha dado a este instituto tan importante para la formación de núcleos sociales. Y ahora, como último estadio de esta primera charla o de esta primera clase, vamos a hacer referencia a lo que es la constitucionalización del derecho de familia. Para entender entonces lo que es la constitucionalización del derecho de familia, tenemos que prestar debida atención a lo que hemos hablado hace unos segundos atrás, con relación a la importancia que el legislador le da a la familia o a la institución de la familia. Institución que, por cierto, es la más relevante a nivel social. La constitucionalización del derecho de familia en lo que refiere a nuestro país, si bien es cierto que la constitucionalización del derecho privado ha sido una
una línea de pensamiento que ha surgido en la década del 90, principios de los 2000, donde todas las constituciones latinoamericanas comenzaron a reconocer una serie de principios, reglas y obligaciones que son aplicables directamente a las instituciones de familia. Nosotros, en nuestro país, a partir de la reforma constitucional del año 94, nosotros tuvimos la incorporación de una norma fundamental que determinaba el rango constitucional de los pactos y acuerdos a los que con rango constitucional, pactos y acuerdos que nuestro país adhería. Es decir, se reconoce con rango constitucional aquellos pactos o acuerdos internacionales de los que nuestro país adhiere. Esto fue un elemento muy relevante, sumamente relevante, porque a partir de acá se ha dado una cuestión fundamental en lo que refiere a la constitucionalización del derecho de familia. Han habido algunos convenios, que es lo que vamos a observar nosotros ahora, que han podido determinar, lógicamente no en forma abrupta, pero sí en forma paulatina, modificaciones a lo que ha sido nuestro derecho de familia. Nuestro derecho de familia ha sufrido varias mutaciones, lógicamente producto de la evolución y por cierto también de las consagraciones legislativas y de la reforma constitucional del año 94, que incorpora estos tratados, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica. También hay acuerdos que hacen reconocimiento de los derechos humanos, que también han tenido mucha trascendencia para la incorporación en nuestra legislación, pero principalmente en lo que refiere a nuestro derecho de familia. La reforma que hace el Código Civil en el año 2015 incorpora u orienta todos estos reconocimientos y consagraciones que había ya realizado nuestro país a partir de la reforma constitucional del 94, le da consagración legislativa ya en nuestro Código Civil. ¿Cuáles han sido básicamente las modificaciones que se han establecido en nuestro Código Civil? Y básicamente, y en lo que se refiere a los chicos, ha habido una influencia transformadora en el interés superior del chico, en el interés superior del niño. La irrupción normativa en el máximo rango del interés superior del niño ha generado zonas de conflicto con tradicionales soluciones que se daban con antelación. Es decir, hay varias cuestiones que antes de la reforma constitucional tenían una solución totalmente distinta. Hay una nueva concepción que lo determina o lo posiciona al chico como sujeto de derechos y no como objeto de derechos. Se empieza a reconocer los derechos del chico a ser oído por un juez, se le reconoce al niño un derecho de identidad. Se ha entendido que la determinación de la verdad en materia de filiación, que es precisar si alguien es o no padre del reclamante, no puede entenderse que sea algo meramente privado, sino que queda supeditado, tampoco que quede supeditado a prueba genética, pues en la materia se encuentra involucrado el derecho de identidad de un niño. Es decir, se determinan procedimientos para que todo niño tenga la posibilidad de conocer su identidad. Nosotros esta cuestión ya lo vamos a ver a posteriori, pero ustedes ya van a poder observar cómo esta modificación que ha sufrido nuestra legislación en materia de familia ha dado un vuelco radical en lo que respecta a los derechos del niño, también en la persona de los incapaces. Ya nosotros vamos a observar que las personas de los incapaces, ya no denominados incapaces, sino que se los denomina personas con capacidad restringida,
también se los ha ubicado de otra forma, han pasado a... se lo ubica legislativamente como sujeto de derechos y no ya como objeto de derechos. También hay una modificación, ha habido una modificación radical también respecto del matrimonio. Desapareció lo que el matrimonio causado, el matrimonio donde se necesitaba un elemento causal para poder generar la disolución del vínculo. Ahora, con el acuerdo voluntario de las partes, es el elemento puramente necesario para que esto se pueda iniciar el trámite de disolución del vínculo respectivo, entre otras cuestiones. Lo importante es que ustedes conozcan, que ustedes sepan que todo este efecto de constitucionalización ha influido para que a partir del año 2015 se den consagraciones legislativas totalmente distintas a las que veníamos teniendo hasta el momento. La ubicación que el legislador le ha dado a partir del año 2015 al menor, la ubicación que le ha dado el legislador a la persona con capacidad restringida se ha modificado también. La ubicación que le daba el legislador a la disolución del vínculo se ha cambiado también, y con ello varias cuestiones también vinculadas a estos institutos. Nosotros vamos a estudiar, vamos a analizar cada una de estas cuestiones en clases posteriores, pero básicamente lo importante a tener en consideración en esta primera charla, y de hecho se los voy a dejar en una primera actividad, que es un video que está donde se hace referencia a la constitucionalización del derecho de familia, es la importancia que revela el interés público que reviste una institución tan relevante para nuestra sociedad como es la familia. Al ser una institución tan relevante, requiere máxima atención, y el requerir máxima atención indica involucrarse en la cuestión y reconocer derechos a los verdaderos actores. En este caso, cuando hagamos referencia a los niños, el niño a partir del año 2015 y por todo este efecto de constitucionalización deja de ser un objeto de derecho para pasar a ubicarse como un sujeto de derechos. La persona que antes era un incapaz, aquella persona que tenía algún tipo de incapacidad física o neurológica, deja de ser reconocida como un objeto y pasa a ser un sujeto de derechos, e inclusive hasta denominada en forma distinta como persona con capacidad restringida y no como una persona incapaz. También en lo que respecta a la disolución de los vínculos, deja de estigmatizarse lo que es la disolución del vínculo matrimonial, deja de tener relevancia, solemnidades sacramentales, etcétera, etcétera, y pasa a ser cuestiones donde la voluntad de los otorgantes, esa voluntad que fue fundamental para que se diera inicio o curso a ese vínculo familiar, pueda disolverse de una forma más simple, más sencilla. Por supuesto que todas estas cuestiones han tenido sus efectos no solamente en la ley sustantiva, es decir, en la ley civil, sino también han debido reglamentarse por intermedio de los códigos de procedimiento. Todas esas cuestiones que nosotros vamos a tratar de analizar en las clases subsiguientes. Lo importante en esta primera clase es que ustedes sepan, conozcan que han existido reformas, que esas reformas han debido a un avance significativo del orden público, de la constitucionalización en nuestro derecho de familia, derecho que regula las relaciones
de aquellos vínculos que se dan en el núcleo más importante que tiene nuestra sociedad, que es nuestra familia. Así que bueno, por ahora, por esta clase es todo. Espero que hayan comprendido. Cualquier cuestión, lógicamente estoy abierto a las consultas que me realicen ustedes por el foro del campus. Y bueno, nos vamos a estar viendo en la próxima clase. Espero que esta primera clase ustedes hayan podido conocer, hayan podido más o menos entender de qué se trata esta introducción al derecho de familia. Y bueno, en la próxima clase vamos a empezar a profundizar ya más los elementos en forma puntual. Así que bueno, es todo por hoy. Espero verlos en la próxima clase y cualquier consulta y demás por privado o en el foro para que lo podamos observar todo. Tengan ustedes muy buenos días. Nos despedimos hasta la próxima clase.